Ay, señora. Stop in the name of love, señora. Sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les saluda Henry Trujillo de Dar Creativo Podcast. Es un gusto saludarlos y este día estamos aquí junto a Nikki Pineda. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, Henry, ¿cómo estás? Aquí estamos Muy bien. en un estudio nuevo, en Sí. un lugar diferente, pero con una gran invitada que ya habíamos tenido antes, Así es, ya es de casa. una psicóloga que nos viene a hablar, porque ayer viernes 30 de septiembre fue el Día Internacional del niño con autismo. Bueno, ella que nos explique mejor. Patricia Sí. Macay, ¿cómo está? Bienvenida. Un placer, Nikki. Patricia Hola, Macay. mi amigo Trujillo, Un ¿cómo placer. andamos? Dar Creativo Podcast, ya días no me reunía con ustedes. Ya Qué días. bueno tenerla por aquí de nuevo. Gracias, Sí. gracias. Pues el 30 de septiembre, Nikki, Ajá. es el Día Nacional del Autismo. Nacional. Solamente corresponde a la fecha de Honduras. Ok. El Ok. Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo es el 2 de abril. Y es para todo el mundo, para todo el planeta. Ok. Y ese día nos vestimos de azul, ¿verdad? Porque la metáfora moderna del autismo era en torno a la mar, Ajá. que tenía un color azul profundo, que a veces estaba tranquila, en paz, y a veces revuelta como en una tormenta, como para simular los acting out o las crisis de los niños con autismo. Ah. ¿Verdad? Que de Ajá. la paz a la crisis, de la crisis a la paz, y con poca comprensión de qué era lo que sucedía con Ajá. estas alteraciones. Pero ya para el siglo XXI, y para ser específicamente los últimos 5 años, se ha ido mutando en la metáfora, en la simbología del autismo, y ahora utilizamos el símbolo del infinito multicolor, porque este es un símbolo con que las personas con autismo, que ya han crecido, que ya no son niños, que ahora Sí. son adolescentes y adultos, nos dicen que se identifican mejor. ¿Y por qué? Porque el trastorno del espectro del autismo, eso es un espectro. Entonces, por ejemplo, hay una infinita posibilidad de expresiones del autismo, Ah. y entonces ellos prefieren este símbolo del infinito multicolor al tradicional color azul que viene describiendo el autismo desde los años 40 aproximadamente. Ajá. Oh, qué pinta. Ok, entonces en este tiempo, ahorita 2022, queda marcado, tenemos el símbolo que se utiliza es ese. Correctamente, el símbolo de infinito multicolor, Ajá. aunque aún todavía se utiliza el color azul. El azul. Pero ¿Verdad? sí se viste de azul entonces ese día. Yo Es tradición, me he visto ajá. de azul, Todo. tenis, jeans, camisa, gorrita azul, ¿verdad? Y para el Día Nacional del Autismo, que le cuento que esta es la tercera vez que se celebra, Ajá. y la pandemia evitó que pudiéramos celebrar el primer Día del Autismo, porque es un logro pues a muy corto plazo. ¿Verdad? ¿Cómo así es? El 30 de septiembre fue instituido hace muy poco. aquí Hace en muy Honduras. poco en el ¿Cómo lo Congreso lograron? Nacional anterior, Ya. ¿verdad? ¿Cómo lograron que fuese aprobado? Pues fíjense que realmente fue la incidencia de la sociedad civil del sector del autismo. Ujú. Y vamos a nombrar una organización que es insigne en estas luchas, sus madres, que ya les contaré un poco de esta historia, las madres de las personas con autismo, Ujú. los niños, los adolescentes salieron a las calles hace mucho tiempo, unas mamás en busca de una solución y formaron una asociación de padres que se llama ApoAutis. Ah. Entonces ApoAutis ha sido, bueno, precisamente, si no me equivoco, ayer o hoy están cumpliendo 25 años de existir. Mm. Justo los años que yo tengo de docente. Ajá. Apenas tenía yo como 7 meses cuando llegaron 5 señoras, incluida una profesora universitaria, la profesora María Teresa Galindo, que era profesora en la carrera de trabajo social, y a contarme que tenía un hijo con autismo. Ajá. Y a llevarme unas pruebas que le habían mandado de Estados Unidos, que ella no comprendía muy bien de qué se trataban. Recuerdo que
yo atendí mi primer paciente con autismo, por decirlo así, 2 años antes de graduarme como psicóloga. De hecho, no sabía que estaba enfrentando a un pequeñito con autismo, y tuve que consultar a una de mis maestras en la universidad, que ella venía de Perú, de sacar maestrías en problemas de lenguaje, que obviamente, como ya explicaré más adelante, los problemas de lenguaje son uno de los indicadores de los elementos que forman el cuadro clínico de las personas con autismo. Sí. Entonces ella había tenido experiencia en Perú, ¿verdad? Ella trabajaba aquí en una escuela, en un colegio, y entonces ya tenía esta experiencia. Entonces yo le dije, profesora Bendezú, mire que tengo aquí este paciente. Correctamente, usted sabe que yo no me he graduado todavía, y bueno, a nosotros nos contrataban antes de graduarnos. Le cuento que yo soy la psicóloga 359 de todo Honduras, ¿verdad? ¿Tienen número? Sí, tenemos un número de colegiación. Pero no hay muchos entonces. Bueno, ahora créame que hay muchos más, ¿verdad? Okay. Pero en aquel tiempo, imagínense, para 18 departamentos. Sí. Es éramos poquito, muy sí. poquitos, Sí, ¿verdad? Y entonces más bien las organizaciones, las ONG, los hospitales, nos capturaban antes de graduarnos. Eran Pues, muy solicitados, muy cotizados. Sí, y muy poquitos, y sobre todo los que nos íbamos al área clínica, porque hay que decir que la mayoría estaba en el área industrial. Trabajaban en bancos, en oficinas de recursos humanos, como jefes de personal, y los psicólogos clínicos éramos muy, muy pocos, realmente, ¿verdad? Los que atendíamos pacientes. Sí. Entonces, y la profesora Bendezú me dice, Patricia, tienes un paciente con autismo. Y le digo, maestra, yo no solo sé lo que leí del DSM-3, del DSM-4, puede profundizarme. Entonces ella me prestó alguna literatura, no había internet, me fui a buscar revistas indexadas, ¿verdad? ¿En qué año fue esto? Le estoy contando que esto es 1993. Sí. ¿Verdad? Sí. Hace mucho tiempo que no Claro que existían sí. todas las fuentes de información que tenemos. Para cuando llegan Ahí estas señoras los a libros. buscarme a finales de 1996, principios de 1997, Sí. ¿verdad? Sí. Ya había visto yo unos cuantos pacientes con autismo, ya había investigado Ya estaba más. graduada. Ya para el Ajá. 96 estaba graduada. Ajá. Me acuerdo que mandé a traer libros a España por correo postal. Uy, que se ¿verdad? tardaron un año. Bueno, le cuento que se tardaron 8 meses en venir. Casi un año. Y emocionada, porque Sí. yo era la única que tenía esa literatura en el eso sí. país, ¿verdad? Wow. Y era difícil en esos Sí. tiempos, conseguir literatura científica actualizada. Hice contacto con algunos psicólogos españoles, luego otros me vincularon con otros psicólogos italianos, y de pronto conocí a psicólogos de Sudamérica y de Estados Unidos. A través de ellos poco a poco los fui conociendo. Cuando aparece internet, la magia, ¿verdad? Ya podíamos escribirnos correos electrónicos, nos enviábamos algunos documentos pequeños que podían pasar los correos electrónicos de antes. Y para 1997 llegaron estas señoras, ya no con la idea original del 96, sino que ya habían sacado personería jurídica y habían dado todos los pasos legales y formaron esta asociación. ¿Cómo se llaman Se llama Asociación de Apoyo al Autismo, APOAUTIS. APOAUTIS, ok. Y los miembros son personas que son padres, madres o hermanos o que tienen un familiar con autismo. Por ejemplo, yo no puedo ser parte de APOAUTIS, solamente soy una colaboradora externa, ¿verdad? Puede colaborar entonces. Correctamente, como científica, haciendo investigación. Todos los años les brindo 1 o 2 conferencias sobre distintos puntos del autismo. Ser parte del APOAUTIS, ¿qué implica? ¿Qué hacen ellos dentro de la organización? ¿Les dan algún tipo de capacitaciones? Definitivamente, miren, vamos a hablar. En Honduras no existe un verdadero centro del autismo, ni privado ni estatal. Hay algunas propuestas que comienzan a ser
como parte de la solución o de los servicios que necesitan estas personas. Apo Autis va un poco avanzado en esto, no es un centro del autismo, pero es una asociación que presta, por ejemplo, los servicios de evaluación a los niños. Si tú tienes sospechas, ¿verdad?, de que tu hijo tiene autismo, lo tienen llevas a Apo especialistas Autis, okay. Y los psicólogos de Apo Autis, que por cierto fueron alumnos. Todos, pero ¿cómo? ¿Se tienen que especializar en autismo? ¿O? Pues no, en realidad, que yo conozca, no son expertos en autismo ninguno, pero sí son psicólogos que tienen la experiencia de trabajar con personas con autismo. Entonces, estos psicólogos ya tienen muchos años. El licenciado Adolfo García, por ejemplo, que es el director académico de Apo Autis, tiene muchos años de estar ahí. Y la actual presidenta de Apo Autis es la hija de una de las fundadoras de Apo Autis, que esta chica se llama Ana Gabriela Seda Reyes, ¿verdad? Que es la que prácticamente modernizó y le dio un segundo aire para lograr muchas cosas a Apo Autis. Con ella, por ejemplo, hicimos la primera revista de autismo en Honduras, con artículos de científicos, experiencias de padres, testimonios de todos los que trabajamos en el sector del autismo. Y fue un impacto increíble, ¿verdad?, el que tuvo esta revista. Por ejemplo, se hizo el diplomado en autismo, que es servido por Apo Autis, que puede ser recibido por los familiares o por los profesionales que están interesados en esta temática. Se instauraron talleres sensoriales. Que tuvo. Correctamente, no, esta jovencita, que le cuento que cuando yo la conocí era una jovencita, creo que ahora está próxima, tendrá unos 36, 37 años por ahí. Cuando yo la conocí era una jovencita de 18 años, 19 años de estar en esto. Hombre, imagínese que acompañó a su mamá, me recuerdo que tendría como 8 o 9 años, algo así, cuando acompañó a su mamá en la fundación de Apo Autis. Ahora, me parece interesante la parte de... ¿En qué año dice que se fundó? Pues se fundó hace 25 años atrás. Hace 25 años. En el 97. Aproximadamente. Más o menos. Y me parece interesante el tema de la fecha, el tiempo en el cual fue fundada. Porque si nos ponemos a ver un poco el pasado, antes la gente a los niños no los miraba desde el punto de vista, no conocía clínicamente el tema del autismo, sino que miraban a un niño con los signos de un niño autista y era un niño rebelde, era un niño travieso, insolente. No. Henry, usted está en lo correcto. Definitivamente, estos niños eran tipificados, y mire qué horrible palabra, raros, extraños, anormales, oiga, qué peyorativos. Era el niño que había que esconder de los otros, que no podía integrarse a la escuela, que tenía 10 años y no hablaba, que no daba la mirada, que tenía aleteo, que se balanceaba de adelante hacia atrás, que de pronto iba caminando y ¡pum!, se paraba en puntitas como balletista y caminaba por todo el salón, que de pronto se hacía pipí en el pantalón, que no levantaba la mano. La profesora decía, este niño me ignora como figura de la autoridad. Que en las escuelas no me ve, no me hace caso. Parece que le estoy hablando a una pared y no a él, ¿verdad? Y no los comprendían, y literalmente, Henry, esto era doloroso. Bueno, ocurre todavía. Todavía hace una semana hablé con una mamá que me voy a ahorrar el nombre porque es una escuela bilingüe muy prestigiosa, carísima, de este país, ¿verdad? Esta ciudad, que le devolvió el niño de 4 años a la señora y le dijo, llévese a su hijo de aquí y le devolvemos el dinero y lléveselo. ¿Verdad? De veras. ¿Sí? Mal. Pero ya a estas alturas. Este niño no se va a ajustar, no cumple las normas. Nosotros no somos una escuela especial. Mire qué fuerte para una madre. Le devolvemos la matrícula, tenga todo y llévese a su hijo. Su hijo no es para esta escuela. Sí, qué fuerte. Y la señora me llama llorando y me dice, licenciada Macay, sí, soy yo. Me dio su número fulana de tal y empieza a llorar y a contarme todo el drama, ¿verdad?
Y le digo, señora, su hijo necesita una evaluación. Yo creo que su hijo tiene un trastorno del espectro del autismo. Y me dice, ¿mi hijo es autista? No, su hijo es un niño con trastorno del espectro autista. Porque a una persona no lo define su patología. Primero es persona. Su niño primero es niño. Y luego con una condición. Con una condición. Entonces, la semántica es importante, como bien decía Henry. Una cosa es que yo tenga un raro autista y otra cosa es que yo tenga a mi hijo, a mi pequeñito, y hablo en masculino porque la mayoría, 9 de 10 casos son varones. Ese dato me pareció bastante, bastante ¿a qué se deberá? Que raro. Es más que todo sobre el ámbito masculino. Ha hecho usted una de las preguntas del $1.000.000 en el sector del autismo. El que la responda. Le cuento que entre el 2014 y el 2018 yo realicé una investigación en los 18 departamentos del país. Dividí el país en regiones sanitarias, en 5 regiones. Y me dediqué a capturar los casos insignes para ver si en Honduras se cumplía la clínica del autismo tal cual como está tipificada en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales, como son el CIE-11 y el DSM-5 de la APA. Y le voy a contar que sí se cumple esta clínica. ¿Así se cumple? Para sí, pero el punto al que quiero llegar es que todavía para el 2018, cuando desarrollé mi marco teórico, encontré 697 posibles causas del autismo. ¡Wow! 697. Y me tomé a la tarea de poderlas agrupar en 4 conjuntos. Las que tienen la causa genética, que son las que explican más por qué el predominio es en el sexo masculino, ¿verdad? Que van ligadas desde la hipótesis del gen frágil X, ¿verdad? Del hombre, y por lo tanto aquí tenemos pues una gran historial, desde la hipótesis que prepondera que donde hay una persona con autismo, probablemente hubo otra anteriormente en la generación anterior o generaciones anteriores que no fue diagnosticado y que era considerado el apartado, el reservado, el callado, el que no hablaba, el que tenía conductas extrañas, que era exageradamente coleccionista de estampillas o de monedas, que no se relacionaba, que se quedó solterón, ¿verdad? Pero que era trabajador, pero que en realidad era un misterio, este tío, este primo en la familia, y quedó de el extraño, o yo voy viendo que mi hijo Germancito, que tiene 5 años, está pareciendo demasiado a mi tío fulano de tal, pero no sabían que el tío fulano de tal tenía autismo, tenía un trastorno del espectro autista. Entonces, ese es el primer gran conjunto, el de las causas genéticas. Luego encontré otro de las causas ambientales, donde entra un tema importante, y le voy a contar que a los investigadores de Asia los mataron a los que descubrieron esto, que muchos niños que nacían con autismo eran productos de embarazos de madres en condiciones de contaminación por metales, especialmente el mercurio, ¿verdad? Y donde se consumía el mercurio de los peces de los mares de Asia que están contaminados con mercurio. Entonces, estos peces no se consumen en Asia porque tienen un mayor control de calidad que aquí, en estos lugares. Y ustedes van a ver unos peces súper más baratos que incluso que los que pescan nuestros pescadores en el sur, en el norte, que los venden bien bonitos, bolsitas transparentes, con unas letritas medio asiáticas, que usted no sabe ahí qué idioma es, y resulta que esos peces están contaminados con mercurio. ¿Mataron a los que descubrieron eso? Sí, al japonés, uno de los investigadores japoneses, otro chino, no están. ¿Y eso en qué año fue? Esto fue a principios de los años 2000, cuando ellos incluso hicieron una conferencia de prensa donde revelan sus resultados,
y donde se enfrentan a un emporio enorme y de pronto nos fuimos dando cuenta que habían muerto muy jóvenes en accidentes misteriosos, ¿verdad? Y nadie se murió el escándalo en sus países, en el mundo entero. Claro, o sea que para encontrar esa información hay que rebuscarla. Pero no, quedaron los estudios, usted los puede bajar de internet. Ok. Y bueno, resulta que existe un instrumento mágico que yo lo transformé y he propuesto mi propio instrumento, ¿verdad? Que es la entrevista clínica Mackay para el TEA, ¿verdad? Entonces, el ECMAC-TEA, así se llama el instrumento, el ECMAC-TEA. ¿Con instrumento se refiere a una entrevista clínica, a un complejo de preguntas que con cualquier pediatra, cualquier psicólogo clínico o neuropsicólogo experto en trabajar la clínica de los niños, le hace esta pregunta a las madres o a los propios pacientes y usted puede llegar a la conclusión bastante cercana de que el niño tiene autismo, en qué grado lo tiene y cuáles son las especificaciones diagnósticas. Si viene acompañado de discapacidad intelectual, si viene acompañado de problemas en el lenguaje, si tiene catatonia, o por ejemplo, si tiene otras particularidades del neurodesarrollo. ¿Cómo cuál? ¿Qué preguntas le hace? ¿Cuántas son? ¿Cuántas preguntas son? ¿O son? Bueno, inicialmente eran 175 preguntas que luego se quedaron en 123. Ok. Por ejemplo, díganos una pregunta que suele hacer. Bueno, ¿usted en algún momento pensó que su hijo era sordo? ¿Verdad? Porque como le decían el nombre y no reacciona, ¿verdad? Entonces, 7 de 10 madres me dijeron que sí. Todavía cuando tenía 3, 4 años yo pensaba que mi hijo era sordo, que no escuchaba, ¿verdad? Sí, y ese es el motivo de este podcast, crear conciencia de que este trastorno existe y que hay que tratarlos, tal vez no de diferente manera, pero tal vez de una manera especial, se podría decir, o hay que tratarlo, ¿cómo es el comportamiento que uno tiene que tener enfrente de un niño? Bueno, le voy a decir, usted ha hecho una pregunta interesante. El primer paso es el diagnóstico, y el diagnóstico precoz es lo mejor. Entre más pequeñito esté el niño y se le dé el diagnóstico, ese es el inicio del camino. Porque con ese diagnóstico, porque el diagnóstico no es solamente decir 299.00 trastorno del espectro autista con déficit intelectual acompañante, con trastorno del lenguaje acompañante, sin catatonia, grado 2, porque es un diagnóstico complejo, ¿verdad? Sí. Muchos elementos. Ese no es el chiste es lo que se va a hacer con ese correctamente. ¿Cómo está el desarrollo? ¿Cómo está la sociabilidad? ¿Cómo está el desarrollo cognitivo, el lenguaje? ¿Cómo está el motor fino, el motor grueso, los hábitos? Sí. Estaba escuchando que hasta incluso en los bebés de 6 meses, por ejemplo, si hay unos signos de que si no suceden es por algo que está pasando también. Claro que sí, Henry. Ustedes andan haciendo unas preguntas excelentes. Miren, claro, queremos dejar bien informada. Una científica española revolucionó en los años 2003, 4 y 5 el mundo del autismo. Se llama Llucia Viloca. ¿De dónde dice? De España. Llucia Viloca. Llucia Viloca descubre el diagnóstico precoz del autismo y ella publica todo un libro, ¿verdad? Pequeñito, yo lo tengo en papel, de cómo podemos identificar la posibilidad diagnóstica de autismo desde el primer mes de nacido. El primer mes. Incluso antes de que el niño pueda desarrollar lenguaje o contarnos o que pueda caminar. Y entonces ella presenta la serie de conductas que podemos ver. Y para seguir la línea de Henry y su pregunta también de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, recuerdo
que antes de leer ese libro, una vez llegó una mamá con un bebé de 8 meses. Y digo, ¿cómo voy a diagnosticar un bebé de 8 meses con autismo? Sí. Si en ese tiempo no teníamos instrumentos. Ahora por lo menos habemos personas, incluso mucho mejores en el mundo del autismo en Estados Unidos, como el doctor Joseph Stegman, o en España, ¿verdad? Que en Alemania, en Inglaterra, que desarrollan instrumentos para el autismo. Y encontré este libro de Yusia Biloca que me sirvió muchísimo, los preliminares estudios que ella estaba haciendo antes de publicar ya su obra culmen, ¿verdad? Y ella decía, si el niño es menor de 4 meses, pregúntale a la madre si le da igual cuando él está acostadito en la cuna, si ella entra o sale o está con él. O el niño comienza, cuando le escucha la voz o entra al cuarto, empieza a mover las piernitas como andar en bicicleta, o comienza a alzar las manos y a llorar para que lo saquen de la cuna y estar en compañía o en los brazos de la madre. Si el niño, por lo menos 5 de 10 veces, no hace esto, tienes que tener la sospecha de que él no siente esa necesidad de interacción humana, es correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, Yusia Biloca empieza a hacer, esto se llama observación sistemática, naturalista, hasta que por fin llega a observar a miles y miles de casos de niños de distintas edades con autismo y logra tabular a qué conductas presenta un niño en determinados meses, en determinados años, para que tú como clínico o como madre o como padre o como persona que cuida a esa bebé digas, es necesario llevarlo a un profesional a evaluarlo porque es probable que tenga autismo. ¡Qué gran estudio! ¡Wow! Sí, de hecho decía ella que si no hay balbuceo, si el niño a los 5 o 6 meses no balbucea, dice que no. Comienza a sospechar retraso en el lenguaje. Y el retraso del lenguaje es uno de los indicadores, más no es el único. Sí. Tenemos lo que se llama el conjunto de las conductas repetitivas y restrictivas. Los intereses restrictivos, parece que agarra como una moda que no la suelta. Dicen la mamá, mire licenciada, este hijo mío es temático, ay de usted si le llega a mover el carrito que tiene en el tocador y se lo pone así. ¿Por qué me tocaron mi carro? Y nadie entiende, me dice, bueno, ni yo que soy la madre entiendo la reacción. Si eso no es nada, ¿verdad? Pero mire, me dice, yo tengo que andar con cuidado detrás de la empleada que no le vaya a mover nada, me dice, porque eso es, mire, me dice, llevan un patrón, ¿verdad? Una vez salió hasta corriendo y se pegó con la cabeza con la pared porque le habían movido la colección, porque él coleccionaba cucarachitas, solo eso, pero él sabía exactamente cuántos milímetros había entre una y otra, y cómo las tenía ordenadas, o por color, o por modelo, o por tienda donde la compró. Todas las semanas cambiaba el orden según criterio, y hay del que fuera a tocar esos carritos, ¿verdad? Wow. Entonces, por ejemplo, otra madre me decía, mire que yo le compro muchos juguetes educativos a fulano de tal, pongámosle a Carlitos, y Carlitos no juega con ellos. ¿Sabe qué es lo que hizo? Me dice, una línea del juguete más chiquito al más grande. Todas las piezas, mezcló todas las piezas de todos los juguetes y empezó a ordenar por la chiquita a la más grande. Pero eso quiere, porque es que cuando un niño está desarrollando su motor fino, esas son parte de las habilidades que tiene que aprender, ¿verdad? A ordenar de grande a pequeño, de colores, y eso, ¿por qué lo hacen ellos instintivamente? No, ellos no lo hacen instintivamente, lo hacen por rigidez, porque en su mente tienen un patrón, ¿verdad? Y es como que su mundo funciona mejor si todo está organizado, podría decirse. Es que esa es la única manera en que funciona en su esquema mental. Por ejemplo, si tú llevas a Carlitos a una zapatería, no son juguetes y no son conceptos y no está en la escuela. Se va a ir y te va a ordenar los zapatos del más chiquito al más grande. ¿Verdad? Sí. Y no es porque le están solicitando una tarea académica o porque él tiene que aplicar una lógica de orden que bajo un criterio que le están solicitando, ¿no? No lo hacen por esa razón. Lo hacen porque repetir
ese patrón mental que ellos tienen les da la seguridad y los hace sentir adaptados al medio. Okay. ¿Qué sucede? 6 de 10 niños con autismo tienen algo que se llama la desconexión ambiental. Antes decían que ellos vivían en su propio mundo, decían, ¿verdad? Es que ellos viven adentro de ellos y no viven en nuestro mundo. Inicialmente así se describía la desconexión ambiental. A través de esos patrones mentales son esos puentes que ellos tienden para poderse relacionar con el exterior. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, algunos que tienen lenguaje verbal repiten. Mire, había un niño que se aprendió Batman 1, donde Michael Keaton es Batman, donde aparece el Guasón, ¿verdad? Por aquel actor famosísimo, y se aprendió todos los diálogos. Se los aprendió a los 6 años. Bueno, estaba en 8º grado y todos los días repetía los diálogos de Batman 1 con Michael Keaton. Y podía ver en su tiempo libre, el sábado y el domingo, que no hacía tarea, hasta 7, 8, 9, 10 veces en el día la misma película, ¿verdad? Sí, ¿verdad? repiten bastante. Sí. Entonces, esto les da una seguridad. Pero también tienen repeticiones de lenguaje que se llaman ecolalias. Los movimientos motores, como el aleteo, ¿verdad? Como el balanceo, como estos son estereotipias motoras. O sea, movimientos, acciones que se repiten una y otra vez. ¿Por qué les da estabilidad o por qué? Sí. Y en cuanto más demandados al cambio están, más repiten sus como ansiedad, estereotipadas. Sí. Como ansiosos. Por ejemplo, uno de mis casos insignes que nadie hubiera apostado que este niño se iba a graduar de la escuela del campo, ¿verdad? La primera vez que lo vi, se retorcía en el suelo, gruñía, no tenía lenguaje, pateaba, mordía, ¿verdad? Y era extremadamente rígido, comía 5 cosas, solo se le podían acercar más o menos 3 personas y solo permitía que lo tocara una persona que era la madre. Ya esos son grados. Decían que era severo. grave y que se iba a quedar así el resto de la vida y toda la cosa. Ok, un día pues fue necesario cambiarlo de la escuela anterior, ya no estaba en preescolar, iba para una escuela, ¿no? Entonces nadie creía que podía hablar, porque no había hablado, solo gruñía. Y entonces está sentado en el consultorio al lado de la mamá, yo estoy al otro lado del escritorio, y me dice la mamá, este niño ya va a 1er grado, va a una escuela nueva y no pronuncia una sola palabra, estoy sumamente preocupada, no sé si realmente va a poder pasar 1er grado o adaptarse a estar en una escuela y no en un kinder donde lo consentían y le entendían enfrente todo. de él, pero ellos entienden eso. Pues se supone que él estaba desconectado, viendo para el cielo y que no oía nada, ¿verdad? Y de pronto dice, un momento. Wow. Y esa fue la primera frase que le escuchó a la mamá en la vida. En la vida. ¿Qué le dijo? Mamá. Y nos quedamos así. Y la mamá, y le digo, ¿verdad? Que no lo corte, ¿verdad? Sí. Porque si se acerca o lo toca, le corta y lo perdemos. Un momento. Dice, pero así bien ronquito. Yo sí puedo hablar. Pero no quiero hablar. Porque no quería. No tiene nada que decir. No tenía que. Correcto. Las personas con autismo no tienen charla insustancial. Y aunque puedan hablar, muchos de ellos no tienen la intención de la comunicación, que es otro asunto. Una cosa es que no puedas construir lenguaje o decir lenguaje, ¿verdad? O elaborar mentalmente el lenguaje, que sí tienen estos problemas algunos de ellos. Otros, el límite está en la intención de la comunicación, en esa necesidad social de hablarle al otro. Yo estoy al lado tuyo y
no tengo necesidad de hablarte, entonces no te hablo, pues. Pero entre ellos, Ajá. perdón, No, dale. pero entre ellos sí existe algún tipo de conexión, o sea, tenemos a dos ese juntos. es un mito, ese es un mito. Para ellos, otro ser humano, si él no tiene necesidad de hablarle, le da igual si es uno con autismo, si es un viejo, si es un niño, no le va a hablar. Pero Sí. si necesita algo, si quiere un vaso de agua, si ahí sí. Aquí viene, ellos Ajá. desarrollan, muchos, aún pudiendo hablar, comunicaciones alternas. Y mucho del tratamiento es, yo entreno a los padres para que no les den las cosas si ellos no las piden. Ok. Es la manera de irlos introduciendo al lenguaje oral Ajá. y a interactuar con otro ser humano a través del lenguaje oral. Ajá. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ellos? Y llevan donde la mamá, pedí, y listo. Ujú. Entonces la llevan, dame el perrito, ¿verdad? Ujú. Pero aunque puedan hablar, no lo piden verbalmente. No. Pero- Ahora, si usted, cada vez que le jala la mano, le da el perrito, nunca va a hablar. el Nunca va a niño. hablar. Ajá. Ajá. Nunca va a hablar. Entonces le digo, no. Le digo, si él lo quiere, va a tener que decir algo. Ujú. Y entonces se tiró como un mes al suelo, porque no le daban lo que quería, Ujú. jalando a la señora. El mismo niño. El mismo niño, Ajá. un mes. ¿Sabe usted lo que es un mes? Sí, pobrecita la Tirándose mamá. 3, 4, 5, 6, 7 veces Al día. al día, cada vez que pedía algo, jalándole la Ajá. mano y no se lo daban. Mire, como un reloj, con una precisión cronométrica, exactamente al mes. No, le dijo la mamá. Agua, Eso era. Pepe, Ajá. ma. No, lo que van viendo, pelota. Ajá. Ujú. Wow, pero qué paciencia de la mamá. Bueno, la mamá sí. tuvo mucho que ver ahí. Correctamente, Sí. usted lo ha dicho. Los padres, la familia Padres son tienen que el tener mejor mucha circuito de paciencia. estimulación. Ajá. Sí. Y me dicen a veces muchos padres, licenciada, ¿cuándo voy a ver los cambios? Y le digo Sí. yo, va a haber un día que el switch del neurodesarrollo, Ajá. que Va a la cambiar. corteza Va a haber ese cerebral de cambio. estos niños Ajá. ya va a estar tan madura, tan estimulada, que espontáneamente, ¿verdad? Va a reaccionar, pero no podemos predecir cuándo va a Poner un ocurrir día esto. en el Por calendario. eso es tan valioso el esfuerzo Ajá. y la consistencia del esfuerzo. De que usted tiene 7 meses al niño en terapia de lenguaje y dice, yo no veo que este niño avance, yo lo voy a sacar. No, no Ajá. haga eso, por Sí, es favor. cuestión de tiempo en realidad. Si quiere, cámbielo de centro. Si no le Ajá. parece el terapeuta, póngale otro, pero no lo deje sin la experiencia de estimulación. Ujú. Y dice, licenciado, ¿y para qué lo voy a matricular en la escuela si él no le habla a nadie? Y le digo yo, mi señora, él escucha el timbre y sale al recreo. Él está comprendiendo la dinámica. Cuándo Ujú. estar sentado, cuándo pararse, cuándo actuar, cuándo es recreo, cuándo es trabajo en clase. Él está socializando, está aunque no absorbiendo de esté alguna manera todo. correctamente. Y por ejemplo, y me dice, mire que la profesora dice que este niño no habla, pero fíjese qué le hace. Y cuando él le hace así, la profesora ya entiende que él está pidiendo permiso para ir al baño. Entonces le dije, fulano de tal, vaya al baño. Y él ya se para y va para el baño. ¿verdad? Ajá. Aunque no dice, me da permiso de ir al baño. Pero Ajá. pueden aprender a escribir. Claro que sí. Ajá. Ok. Mire, yo le voy a decir, muchos profesionales antiguamente, sobre todo en los años 80, 90, eran lapidarios con este diagnóstico y Ujú. mataban de dolor a toda una familia y condenaban a un niño a que los padres no hicieran esfuerzo. Le decían, tiene autismo, y era como decir, se murió de cáncer, ya Ajá. no tiene remedio, está desahuciado su niño. El neurodesarrollo no es una piedra. El neurodesarrollo es dinámico y depende de cuántas redes neuronales tú desarrolles para determinadas áreas. Si tú le das las experiencias a tus hijos para desarrollar estas redes neuronales nuevas, fíjate bien, el cerebro de una persona neurotípica, esta es una neurona, esta es otra, se conecta así. El niño tiene las mismas 2 neuronas, el niño con autismo, pero se conecta así, de manera atípica. Ajá. Y por eso interpreta el mundo y se comporta de Diferente. manera atípica, Ajá. diferente. ¿Qué hacemos nosotros los psicólogos con nuestro trabajo?
estimulamos y estas dendritas que quedaron sin conectarse, comienzan a conectarse con las de otras neuronas, forman redes neuronales nuevas y de pronto está tan entramado ese nuevo camino neural que comienzan a aparecer funciones que no tenía hace algunos días, hace algunos años esos niños. Correctamente. Unimos las funciones del hemisferio izquierdo con el derecho, las del área del lenguaje, con la escritura, con la matemática, la creatividad, la pintura, la motricidad gruesa, manejo de plano izquierda-derecha, que le va a permitir dónde lleva el palito la D, dónde la P, dónde la Q, ¿verdad? Ir colocando, ¿verdad? Izquierda-derecha, ir construyendo las letras al escribir, aunque no pronuncie una sola palabra, ¿verdad? Había uno, por ejemplo, que tenía una letra hasta dibujada, y se llama Pablito, y Pablito ya se graduó, y aplicó para una beca en una universidad de Estados Unidos este año, ya está en Estados Unidos. Y Pablito dibujaba, tenía una letra dibujada preciosa, y al principio no me hablaba, solo me escribía, me decía, dime qué quieres, no me decía palabras. Ok, le voy a poner número 1 a la libreta, número 2 al lápiz, número 3 a la tableta. Entonces, ¿qué quieres? 1, 2 y 3. Y me hacía, la libreta y el lápiz. Ok, bueno, aquí te va la libreta, aquí te va el lápiz. Y entonces, ¿quieres escribir? Miraba un buen rato, ¿sí? Y de pronto se ponía a escribir. Y me decía, hola, psicóloga Macay. ¿Cómo estás? Sí. ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué no habla si puede? ¿Y por qué se comunica por así? Lo que te acabo de explicar. Sí, pero... Porque sus neuronas no están conectadas. Si tú te vas al área del lenguaje que está en el hemisferio, bueno, tenemos distintas áreas del lenguaje, pero vamos a irnos a la más pura. Área de Wernicke, lóbulo temporal izquierdo, abajo, cerca de la oreja. Área de Broca, que es la que construye el lenguaje para que tú lo puedas pronunciar con el órgano fonador, con todo el aparato fonador. Cuerdas vocales, poder pasar el aire por las cuerdas vocales, manejar diafragma, tráquea y que te salga el sonido de las palabras. Ok. Área de Wernicke, la comprensión del lenguaje. ¿Qué ocurre? Muchas veces la unión del área de Wernicke con la de Broca no es suficiente. Y tenemos que estimular y madurar esas neuronas que producen esa unión entre el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces el niño comprende el lenguaje, pero no lo puede articular. Y ese es el niño con autismo que tiene el lenguaje gutural, que tiene 10 años y queda y nadie le entiende, solo la mamá ya por costumbre le va captando qué significa, ¿verdad? Sí, pero, ¿verdad? Hace hablar, pero la articulación es defectuosa. Pero en ese caso que no pueden hablar en sí, pero los que sí pueden y prefieren hacerlo por señas. Bueno, cuando lo hacen, ¿verdad? Ahí lo que tenemos era lo que explicaba anteriormente, que lo que falla es la intención de la comunicación. Una cosa es poder hablar, que tu cuerpo pueda hablar, y otra cosa es que tú lo quieras hacer, que tú comprendas por qué tienes que hacerlo. Pero que se comunican de otra forma. O que te den ganas de hacerlo, ¿verdad? A ellos no les dan ganas de hacerlo y no le ven la utilidad de ponerse a platicar contigo. Por pero ejemplo, aunque sea una necesidad. Para otros, para él. No, para él. O sea, una necesidad de tomar. No, la necesidad de un vaso con agua, por ejemplo. Aunque sea una necesidad, él no lo transmite. ¿Qué ocurre? Cuando crecen, ellos se levantan y sirven el agua. Sí, pero antes no lo piden. Por eso entonces, cuando ellos no satisfacen sus necesidades, desarrollan las crisis de acting out. Exacto, se ponen así. Muerden, patean, tiran, gruñen, lloran. Con tal de obtener lo que ellos quieren. ¿Verdad? Y nadie sabe exactamente, pues están totalmente frustrados porque no obtienen del ambiente lo que necesitan. O en la mayoría de los casos ni siquiera es eso, Nikki. Es que el ambiente le da unos estímulos sensoriales que para ellos son adversivos. Por ejemplo, ¿qué fue lo que identifiqué en mi investigación? Que habían 3 sonidos
que eran los más comunes que desencadenaban crisis de actinauta en los niños. La crisis de actinauta autista. Número 1, el murmullo de las voces en un mall, en un estadio, en un lugar con público. Detestan las voces humanas en colectivo. Número 2, las voces chillonas. ¡Ay! Cuando la abuelita se acerca y le dice, ¡ay, mijito, qué lindo! Y entonces dije la abuela, este niño me rechaza, nunca me ha querido. No me quiere. No, lo que rechaza es la voz aguda, la voz, que está el estímulo adversivo. Ajá. Y tercero, algunas frecuencias de luz, algunos colores, Okay. ¿verdad? Algunos sabores, ¿verdad? Por ejemplo, había un niño que no comía nada que fuera suave ni cremoso, ni crema, ni yogur, ni huevo, ni gelatina, nada que pudiera parecer Gerber, polenta, avena, nada de eso. Comía solo cosas crunchies, tortilla tostada, cereal, pero sin leche. Sí. Se hacía masa. Y la pasta no le gustaba. Lo crunchy, chicharrones, frituras, todo lo crunchy, nada suave, nada que pareciera esa consistencia. No comía aguacate, obviamente, entonces no comía fruta, no, o sea. Sí, esa era otra pregunta que le tenía yo acerca de en qué influye la nutrición o la alimentación en esto. Claro, entonces ellos, por ejemplo, rechazan los alimentos por textura, por olor, por estimulación química, rechazan algunos sabores, pero no es en sí que rechazan los nutrientes, ¿verdad? Sino que hay que encontrar cómo dárselos. Correcto, porque acuérdese usted que el gusto es un sensorio, tal cual como lo es el oído, la nariz, la visión, ¿verdad? La piel, el tacto. Sí. Y la otra cosa que es común, no soportan que los toquen. Había uno que cuando estaba pequeñito y no hablaba, yo lo conocí a los 3 años y lo tuve de paciente literalmente hasta los 20 años, ¿verdad? Y cuando él ya podía hablar, que tenía como 11, 12 años, que sosteníamos conversaciones, entonces una vez yo le digo, fulano, ayúdame a entender algo. ¿Por qué no soportabas que te tocáramos cuando eras pequeño? Porque yo sentía que me quemaba, ¿ves? Wow. Sentía que agarraba fuego. Y hay personas, me dice, que son más calientes que otras. Peor. Te digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo más caliente que otra? Por ejemplo, mi papá es rojo, me dice. Mi papá cuando me tocaba me quemaba. Es Y rojo. me tocaba esa quemada semanas, me dice. Yo sentí ese dolor, me dice, ¿verdad? Y eso caliente, eso quemado, de que mi papá me había tocado, me dice. Y por ejemplo, mi mamá es menos roja, me dice. Tú eres calentita, pero no eres roja, por eso yo me dejaba cubrir de ti. Por ejemplo, él no soportaba que le tocaran, o que le extendieran el brazo, o que le tocaran la cabeza. Por ejemplo, yo le toco la cabeza a mis pacientitos, pero yo tengo, bueno, y de hecho lo tengo patentizado, que se llama el abrazo de oso, ¿verdad? Entonces yo cubro con mi cuerpo grandote y gordito a los pequeños niñitos. A ellos les gusta estar como en cuevita, a los niños con autismo, meterse abajo de las mesas, debajo de las sábanas, debajo de la cama, se encierran en los closets, ¿verdad? Les encantan aislarse y eso les da protección. Entonces yo los cubro por completo, les tapo la luz, les doy un calorcito y los abrazo. Me decía, a mí me gustaban los abrazos de oso, porque me cubrías por completo, pero no me estabas sobando, no me hacías así, ¿verdad? Me cubrías, me dice. Entonces por eso yo me dejaba abrazar de ti. Qué bonito, pero entonces ellos como que bueno, él en específico relacionaba con colores a la gente. O por ejemplo, voy a obviar el nombre porque él ya está grande y ya trabaja, ¿verdad? Una vez en el examen de admisión me llama una colega psicóloga que trabajaba en el sistema de admisión y me dice, Patricia, ven, me dice, tenemos un caso, es de un chico que está diagnosticado con autismo, que le está tirando los lápices literalmente a la aplicadora del examen de admisión. Lo tenemos aislado en un salón y no hayamos qué hacer, ¿no? Ya grande. Y le digo, vamos, llévame. Entonces me voy con ella y encuentro a esta persona. Le vamos a poner Carlitos. Sí se llama Carlitos de verdad, pero no le vamos a decir el apellido. Sí, claro. Entonces cuando él me ve me dice, hola, Patricia Macay.
te he visto en Apoautis, porque ellos hablan así también, con cierto tono, ¿verdad? Una prosodia muy diferente al de las personas típicas. Ajá. Entonces le digo, hola, fulano de tal, ¿cómo estás? Mal. Me dice, ¿y por qué estás mal? Por esta señora, me dice, y señalaba la aplicadora. ¿Qué te está haciendo esta señora? Y la señora me decía, yo no le estoy haciendo nada. Y yo, ay, señora, stop in the name of love, señora. Perdón, por favor. Entonces, ¿verdad? Entonces le digo, ¿y qué se está haciendo? Quiere que toque esos lápices amarillos, me dice. Y él tenía una aversión al color amarillo. Entonces él no se resistía a hacer el examen. Y no era la señora tampoco. Ni estaba incómodo porque estaba con personas, tampoco era la señora. Entonces, y tú le dijiste que no querías usar esos lápices amarillos. Claro que sí, se lo he dicho muchas veces, me decía. Y no me hace caso, me quiere obligar. Y me dice que el tiempo corre y que use. Y no puedo, me decía. Entonces le digo yo, ¿y si yo te doy un lápiz de otro color, comenzarías a trabajar? Sí, si a eso vine a hacer el examen, ya tú sabes. ¿O no sabes tú que hoy es el examen? No, sí lo sé, le digo, sí sé que hoy es el examen de admisión. Entonces le digo yo, regálame porque estoy muy lejos, este es el edificio 1, le digo, y yo estoy en aquel tiempo en el 4A. Déjame ir a mi edificio a traerte lápices carbón de otro color que no sean amarillos, yo tengo, ya te los traigo. Entonces ya me fui y traje como 6 lápices que eran de un color verde, no sé si han visto unos de los comunes, los verdes sí, que venden ahí. Pues yo tenía una caja y ya le llevé la caja de lápices verdes. Ya la agarro. Y queda viendo la mujer. Cuénteme el tiempo. Y empezó. Así, cantadito. Así. Ajá. Fácil como eso. Wow. Y entonces le dice, tiempo, tiene 5 minutos de descanso. Ya. Siguió con otra parte. Que terminó la última pregunta. Wow. Y me dijo, terminé, Patricia Macay. Ya me di cuenta. Qué increíble. ¿Me permites acercarme y tomar tu folleto? Sí, me dice. Y me dice, quédate con los lápices. Gracias, me dice. Entonces ya se lo di a la aplicadora. Y le digo, ¿quieres despedirte y quieres disculparte con la licenciada fulana de tal por tu conducta? Sé que no me porté bien, discúlpame. Wow. No, estás disculpado. ¿Cuándo me van a dar el resultado? Entonces le digo, mira, te voy a explicar el mecanismo. Entonces ya le expliqué, repítemelo de principio a fin. Había captado el mecanismo. Está estudiando en la universidad. Increíble, wow. Bien, ¿Sí? Y hablando de eso, ¿qué tan independientes pueden llegar a ser? ¿O depende mucho del grado de autismo que tengan? Me imagino que sí. Sí, no vamos a negar. Si es grado 1, 2 o 3, sí es importante. Si es grado 3, necesitan supervisión permanente y van a ser dependientes por un buen tiempo. Pero recuerde que los grados se mueven. Por un buen tiempo, no para siempre. ¿Hay esperanza para los que tienen? Claro que sí. Yo he visto niños con grado 3 que se mueven a grado 2, niños de grado 2 que se mueven a grado 1. ¿Verdad? Sí, hay un tipo de avance. Ahora hay que decir la realidad. 5 de estos 10 niños tienen discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual les reduce las probabilidades de independencia o de autonomía, al menos no en las edades en que estos hitos de independencia se deben dar. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si tienen un funcionamiento intelectual límite, que la inteligencia va entre 65 y 85, por ejemplo, de CI, la media intelectual es 100, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se pueden aprender las tablas, sumar y restar cuando tengan 12 años, no cuando tienen 8, ¿verdad? Sí, lo logran tarde. Sí, claro. Pueden aprender el manejo de la moneda cuando tienen unos 15 años, vuelto a hacer compras, tomar un autobús, ¿verdad? Aprender procedimientos sencillos, ¿verdad? Claro que pueden hacerlo, pero no en el ritmo de las personas neurotípicas. Pero ¿qué ocurre con las personas con autismo que tienen capacidad intelectual promedio o
muchos de ellos que tienen una capacidad intelectual arriba del promedio. Estas actividades que se llaman las ABD, las habilidades de la vida cotidiana, no son un reto para ellos. Se pueden amarrar los zapatos, vestirse, bañarse, comer perfectamente, se saben el camino a casa. Por supuesto te van a hacer un berrinche si tú cambias de camino, Claro. porque no le parece, Sí, porque ajá. su camino de ir a casa es ese, no otro, ¿verdad? Pero él puede llegar a casa. Ajá. Puede decir su nombre, a quién deben llamar en una emergencia. Él se sabe los números de teléfono de su familia perfectamente. Ujú. No soporta que lo toquen, no soporta el sonido fuerte de la música en el bus. Tiene 20 denuncias del conductor del bus de la escuela porque sube el volumen, ¿verdad? Cuando lo conduce a casa, ¿verdad? Pero ese es un nivel bajo de autismo. ¿O es no que tiene un...? No existe el nivel alto ni bajo de autismo. Existe grado 1, 2 y 3. Ok. ¿Qué define los grados? Veo que hay curiosidad. Muy bien, Nikki. Sí. Hay curiosidad con los grados del autismo. Lo define lo que se llama los grados de adaptabilidad. Ujú. ¿Cuán adaptable es el sujeto? ¿Cuántas conductas de adaptabilidad tiene? ¿Puede controlar los esfínteres? Ah, ok. ¿Puede hablar? ¿Puede comunicarse eso con depende. lenguaje oral? Ajá. Entonces, no es tan lineal el asunto, ¿verdad? ¿Cuántas habilidades de adaptación para el medio él utiliza? ¿Cuán desarrolladas las tiene? Entonces esto nos va moviendo al niño según el grado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede convivir con otras personas. Me recuerdo de una pacientita de Sophie, estaba en una escuela bilingüe altamente competitiva, ya debe estar grande Sophie, ya toda una señorita. Por ejemplo, una vez fui a la escuela de Sophie a dar una conferencia, que los niños comprendieran lo que era el autismo para que la aceptaran mejor. Había una niña que le hacía bullying porque le decía que era rara, ¿verdad? Y entonces una de las niñas, mire lo que es la niña, me encanta. Levanta una niña la mano y me dice, yo tengo 2 años queriendo ser la mejor amiga de Sophie, pero yo me siento al lado de ella y ella no me habla. Y ella es bien linda. Yo le digo, Sophie, ¿me prestas tus crayones? Y ella me los presta. Y yo le digo, Sophie, intercambiamos nuestra comida y nosotros cambiamos comida. Y yo le digo, Sophie, cuéntame algo. Y ella solo me hace. O me siento al lado de ella todo el recreo y no me mira. Y yo le digo, Sophie, estoy aquí. Y entonces ella me dice, yo sé. Pero sin verla, sí. Habla con ella. Entonces, y le digo, bueno, ahora comprende que Sophie tiene trastorno del espectro autista. Que no es que no la quiera ni nada. Sí. Entonces, mire, increíblemente, después de esta charla con estos niños, Sophie un día me dice, tengo una amiga. ¿Tienes una amiga, Sophie? Sí. ¿Y cómo se llama tu amiga? Fulana de tal. Es hija de una compañera y me dio todo el historial. Con usted se hablaba. Ajá. Pero ¿por qué con usted se hablaba? ¿Generan esa confianza? ¿Pueden generar esa confianza? Claro que sí. Nosotros nos llamamos esta Nikki anda, pero pregunta de 100. Nikki, esas se llaman las personas anclaje. Okay. Las personas con autismo, sobre todo de grado 1, incluso algunos de grado 2, desarrollan lo que se llama el vínculo con la persona anclaje. La persona con la que hacen lo que no hacen con los demás. Por lo general es uno de los padres. Y mire que a veces los padres interpretan esto como que el niño no quiere a la mamá o no quiere al papá, o que prefiere que se lleva mejor con el otro. Al otro. Y créame que los niños con autismo no tienen esta finura social. Para nada. Para nada. ¿Verdad? Entonces hay algo en la sensorialidad que permite el acercamiento de la interacción. ¿Por qué hablan conmigo, Nikki? Porque yo no los fuerzo a hablar conmigo. Los primeros días que llegan a mi consultorio, yo jamás los pongo frente a mí. Yo me pongo al lado. Y bastante distante. La distancia en que una persona
deja con otra y que se siente cómodo para interactuar, se llama proxemia. Ajá. Ellos tienen una proxemia muy ampliada, ¿verdad? Tiene que ser bien larguito. Correctamente. Ajá. Entonces, el espacio vital de ellos es amplio. Entonces, imagine usted un perímetro circular alrededor de ellos, Ajá, de cierta cantidad de metros. Proxemia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy experimentando. Cuando yo me voy acercando, yo miro que el niño empieza a moverse y digo yo, ya está incómodo. hasta aquí. Ajá, ya Ajá. mira que no puede más. Debo retirarme unos cuantos, por lo menos un medio metro más. Entonces yo Ajá. me retiro. Sí, es Y como entonces invasión ellos- al territorio entonces, que le está haciendo. Sí. Exactamente. Porque nosotros somos mamíferos, los neurotípicos y los neuroatípicos. Somos mamíferos y Sí. somos territoriales, pero en ellos este tema del espacio vital de la proxemia es un Más tanto más importante. intenso que Sí. nosotros, Ajá. ¿verdad? Entonces yo me pongo de lado. Y entonces no lo miro y le digo, hey, mírame, Ajá, soy sí. Patricia y vos Forzarlo. quién sos. No. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos juguetes, entonces agarro un carrito y le hago. ¿Verdad? Y llega donde ellos, y él tiene el brazo aquí y le pega el carrito. Y entonces, de pronto le hace. Y a ver si lo regresa. Ajá. regresa. Ellos suelen evitar el contacto visual. Claro, Bastante. yo le Ajá. regreso el carrito. Y no pretendo más que eso en esa sesión, Ajá. ¿verdad? Y me imagino que tiene muchas sesiones así, Oh, con el mismo que niño. no tiene ni idea, Sí. ¿verdad? Sí, se tiene que ir ganando la confianza de Bueno, Claro. y como ellos desarrollan rituales y desarrollan patrones, yo me aprovecho de estos restrictivos. Un niño a la 6ª sesión, yo entré, ¿verdad? Él se sienta con la mamá, yo me siento ahí al lado. ¿Siempre está la mamá presente? No siempre. No sé. Ah, ok. Ajá. De hecho, Depende de- solamente si el niño se siente intranquilo, es que, o si yo necesito a la mamá para hacer las Ah, técnicas, se queda adentro. Ok. Muchas sesiones son individuales. De hecho, cuando son adolescentes, nunca quieren que Es se quede la mejor, mamá sí. adentro. Sí, me imagino. Bueno, pero eso aún sin tienen tener autismo. pero son adolescentes, ¿verdad? Claro, Me claro. parece. Entonces le digo, señora, ¿quiere quedar? Como, ¿qué? No, ¿Qué, no, qué- no, qué que idea vaya. la tuya? ¿Va? Ajá. Entonces le digo, señora, ¿me puede esperar en la sala de espera? ¿Y hay algún tipo de educación para los padres? Por Para- supuesto que sí. El entrenamiento para padres es vital y sobre todo también la prevención del burnout. ¿El qué? Del burnout, el síndrome de estar quemado. Ah, ok. Ajá. Mi inglés es bien australiano, No. no es fino de pronunciar burnout. Ok. Entonces el burnout, Me imagino que pasa bastante. Imagínese usted cuidar a un niño que se levanta a las 4 de la mañana y que Sí. se acuesta a las 12 de la noche, que corre todo el día alrededor de la casa y que si usted se descuida abre el portón y lo puede matar un auto. Sí. Sí. Imagínese toda la energía que usted tiene que invertir y aún cuando está dormido, usted está durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado. Y nadie le quiere ayudar porque nadie entiende Nadie- la conducta sí. del niño. Muchas parejas se divorcian y abandonan a la madre con el niño con autismo, ¿sabe? Ujú. En estos países latinos ocurre, en los europeos menos, ¿verdad? Pero siempre pasa. Pero siempre Ajá. pasa. Pero aquí es demasiado acentuado que cuando ven al niño atípico, abandonan a la madre y le dejan el paquete. Y entonces usted va a Ujú. encontrar, bueno, lo que yo encontré en mi investigación, 5 son madres solteras, lidiando solas con su pequeño con autismo. Ujú. Qué difícil. 2 son madres solteras, pero tienen el apoyo de sus padres o de sus hermanos. Solo 2. Solo 2. Wow. Bueno, entonces ahí hay 7, Sí. ¿verdad? Ya. Y los otros 3 sí están en hogares integrados, ¿verdad? Ujú. Y normalmente, aunque uno de los 2 no entienda muy bien qué es el autismo, el otro empuja al otro padre o a la madre a que se integre, ¿verdad? Y va jalando con el niño Ujú. a la pareja para que se involucre en el desarrollo del pequeñito o de la pequeñita, porque Ujú. también hay niñas con autismo, por supuesto, no en la frecuencia del sexo Sí. masculino, pero los hay. Ujú. Hubo un tiempo, el doctor Quilly, que decía que probablemente no habían niñas con autismo,
que podía ser una herencia ligada al sexo, pero poco a poco las otras investigaciones van demostrando que es posible en ambos sexos. ¿Verdad? Y es igual, más bien explíquenos qué es el síndrome Asperger, porque no es lo mismo. Otra pregunta del $1.000.000. Mire, el término Asperger como síndrome, como patología, desapareció en el año 2012. El que sigue utilizando ese nombre anda desactualizado. Perdóneme la brutalidad. Sí, usted podría, pero un clínico no puede seguir dando ese diagnóstico. En el DSM-4-TR, que es la clasificación anterior de los trastornos mentales que propone la APA, y la APA por doble partida, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Psicología, ¿verdad? Proponen, en base a las investigaciones, no hay una diferencia entre lo que es el autismo y lo que es el Asperger. No hay. No encontraron ni evidencias genéticas, ni conductuales, ni nada. ¿Qué es realmente lo que antiguamente se describía como Asperger? Sencillamente un autismo de grado 1, ¿verdad? Entonces, porque tienes que llamarle de otra manera. Diferente, sí. No hay apoyo de ningún tipo, ni conductual, ni genético, ni nada que te diga que es diferente. Entonces se eliminó. Pero también se eliminó otro trastorno que había antes dentro del neurodesarrollo, que se llama el trastorno desintegrativo infantil. Y quitamos también el síndrome de Rett, ¿verdad? Que antes incluían dentro de los trastornos del neurodesarrollo y que pues ya no es necesario. Entonces ahora tenemos trastorno del espectro del autismo. Y según el niño, tú vas a colocar si tiene especificación diagnóstico en el lenguaje, en la catatonia, en la capacidad intelectual. Tú vas a decir cuán adaptado está, si grado 1, grado 2 o grado 3. Ya no existe desintegrativo infantil, ya no existe Asperger. Sí existe el síndrome de Rett, quedó como un síndrome genético, pero ya no como el autismo de las niñas, ¿verdad? El síndrome de Rett es el de las niñas. No, el síndrome de Rett es un síndrome genético en el cual la niña crece y se queda muy bajita, muy pequeñita, infértil, ¿verdad? Con discapacidad intelectual, con comportamientos un poco restrictivos, pero no es autismo, ¿verdad? Para nada. Entonces, el autismo es autismo, trastorno del espectro autista. O sea que ese descubrimiento, el estudio que hizo Leo Kanner. Leo Kanner inicia en los años 40. No, Leo Kanner nunca habló de Asperger. Hoy en día viene siendo el... No, pero hay que decir lo que es. No, al contrario, lo que Asperger nos da, por ejemplo, el doctor Asperger es diferente a Leo Kanner. Son dos doctores distintos y en época distinta, ¿verdad? Luego se conocen y juntan estudios, pero en realidad son estudios diferentes, son épocas diferentes. Leo Kanner, él describe en su estudio la soledad del autismo. ¿Qué es la soledad del autismo? La conducta aislada, la no socialización, ¿verdad? Problemas de lenguaje, los intereses repetitivos, la discapacidad intelectual. Al contrario, la mayoría de los pacientes de Leo Kanner estaban muy comprometidos cognitivamente. Muy difícilmente serían el grado 1 de ahora, ¿verdad? Serían más el 2 o el 3. Muchos de ellos, por ejemplo, tenían 10, 15 años, no hablaban, defecaban en sus pantalones, no había control de esfínteres, no tenían escolaridad, no podían abotonarse la camisa, comer solos, ¿verdad? La población, la muestra, por decirlo así, científica de Leo Kanner, tenía un buen compromiso. Solo que Leo Kanner estudia el autismo por años y obviamente, de hecho, en mi marco teórico de mi investigación, yo lo cito a él, porque él es el referente en el que realmente separó de la psicosis y de la esquizofrenia al autismo.
Porque antes de Leo Kanner, todos los clínicos decían que las personas con autismo o tenían esquizofrenia o tenían una psicosis. Y entonces él, al estudiar a estos seres humanos de distintas edades, dice, no, demostró esto que no es esquizofrenia, esto no es psicosis, esto es algo que viene en el desarrollo del sistema nervioso, de la corteza cerebral de estos chicos, ¿verdad? Que no es como la de los otros niños. Y entonces ahí comenzamos ya a dar las pistas de lo que ahora se llama el movimiento de la neurodiversidad, ¿verdad? Las personas que tienen un neurodesarrollo diferente. Wow. ¿El autismo es igual a la discapacidad cognitiva? No. Claramente le digo no. Yo puedo tener un niño con discapacidad intelectual leve, moderada, grave y severa. Hay muchos que presentan epilepsia también, ¿verdad? Algunos sí, porque como el problema está en la calidad del desarrollo de la corteza cerebral, a veces hay cortezas cerebrales que tienen una interrupción en el flujo eléctrico. Entonces se producen los paroxismos, las interrupciones. Mire, nuestro cerebro es tan fantástico que tiene una energía como la electricidad. Nuestra electricidad la medimos en voltios. Bueno, la que tenemos en nuestra cabeza en 1000 equivalentes. Entonces, ¿qué ocurre cuando el flujo de esta energía se interrumpe? Tenemos paroxismos, y esos paroxismos son lo que conocemos normalmente como las convulsiones, que pueden ser de varios tipos, que pueden ser por ausencias, tónico-clónicas o solo tónicas. Tónicas, que de pronto me estiro. Tieso. Y aflojo. Y ahí acabó. Tónico-clónicas, que es en la que vemos saltar a la persona. Lo que generalmente la persona dice, tiene una crisis epiléptica, dice la gente, ¿verdad? ¿Verdad que y es eso cae, lo que está sucediendo en su cerebro? Cae, contrae, relaja, y eso parece que el sujeto brinca en el suelo, ¿verdad? Tónico, clónicas. Y las ausencias, que son menos perceptivas porque no tienen cambio en el tono, pero entonces es en el momento en el que la persona se va. ¿Verdad? Y de pronto vuelve y no sabe nada de lo que ocurrió cuando no estuvo. Se desconecta del todo. Incluso, por ejemplo, los neurólogos realizan una prueba de soplar un pañuelito, y en lo que está soplando el pañuelito, de pronto se fue y dejó de soplar el pañuelito. Cuando termina la ausencia, con el cronómetro se toma el tiempo de la ausencia, luego vuelve y el niño sigue soplando el pañuelito como cuando antes de que tuviera como que si hubiera pasado nada. Correcto. Otra vez va a hacerlo. ¿Y cuánto o cuál es el récord que se ha quedado un niño así como out? Es tan variable como niños que tienen ausencias. ¿Y se dan muchos casos de eso? Sí se dan. ¿Pero se pueden ir por horas? Sí. De veras. Pueden irse segundos, minutos. Y están los otros niños que tienen catatonia, que no es convulsión, que no es un paroxismo, que no es una interrupción eléctrica, sino que, por ejemplo, en el autismo existe un término que se llama manerismos. ¿Qué es un manerismo? Una postura que adapta el niño por cierto tiempo, raras, ¿verdad? Pero las va cambiando y interactúa con el movimiento promedio. ¿Qué es la catatonia? Quedarte como estatua. Y puedes quedarte como estatua días, semanas. De pronto que ni siquiera ir al baño pueden, o sea, días, ahí días, semanas, ¿verdad? Pero hay que decir que esos son los casos más graves, menos frecuentes. Realmente el caso hay más... bastantes casos aquí en Honduras, ¿hay de eso? Sí hay. Sí hay. De hecho, mire, una de las grandes falencias, usted no tiene idea, yo he abordado 4 gobernantes diferentes y 4 primeras damas diferentes, liberales, nacionalistas, y le voy a decir que un gran dolor que yo tengo, que tuvo que venir la primera dama de Panamá, Marta Martinelli, a que aquí se hiciera por primera vez la encuesta nacional de autismo, para no suponer, sino que para saber exactamente cuántos niños con autismo, cuántas personas con autismo tiene Honduras, no solamente niños, ¿verdad?
Yo me ofrecí a hacerla gratis, con tal que consiguieran los fondos. Panamá le iba a dar esos fondos a Honduras. Y la primera dama de ese tiempo le valió un 0 a la izquierda. Wow. Y aún que le iban a dar el dinero y que iba a tener un científico que iba a hacer el trabajo ad honorem, no lo hizo. No le interesó. No Mi puede corazón ser. se rompió en 1000 pedazos, Sí. ¿verdad? Sí. Y entonces, en ese año, Costa Rica, el doctor Cardone y su equipo hizo la encuesta nacional del autismo. Panamá hizo la encuesta nacional del autismo. Adivine quiénes no tienen todavía, nosotros. Todavía. Todavía no Todavía tenemos. no. Bueno, luego vino otro gobierno que se supone que tiene, el presidente de la República tenía un hijo con autismo. Intenté entrar por varios mecanismos a que me recibieran, a conversar. Pero bien, para cuando alguien dice, ¿quién hace investigaciones de autismo? A las 3 de la mañana me llamaron para que estuviera el día siguiente en caja presidencial. Y ahí está la gordiza que hace las investigaciones de autismo, ¿verdad? Y yo, hola. Y repartiendo mi investigación en una USB a los personajes internacionales. Pero hasta ahí, ¿verdad? Sí. No la han querido hacer. Mire, Apoautis es una gran organización. Ana Gabriela y su equipo hacen un increíble trabajo. Eso es casi un apostolado. Ellos no tienen fondos propios. Sí. Fondos de la cuenta del milenio, que se acuerda cuando dejaron la deuda externa casi en cero y todas estas cosas, pues habían estos fondos que se destinaron para organizaciones como esta, sus propias actividades, sus autogestiones, y estos fondos que no son del Estado, ¿verdad? Sí. Son los que se han utilizado para esta organización, pero no es un centro. Entonces, Apoautis no tiene los millones que se necesitan para hacer una encuesta nacional de autismo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, yo tendría que pedir permiso todo un año para dejar de trabajar lo que hago para dedicarme a hacer esto. Para dedicarse a hacer Entonces, una vez estaba en Vica Televisión, Jorge Zelaya, diputado, estaba en Vica Televisión presentando un programa. Me invitó el señor Hanani, en paz descanse, y me dijo, Patricia, Jorge quiere hacer un programa del autismo, ¿quieres venir? Claro que sí, ahí voy a estar. Y me abrieron Vica Televisión. Y hicimos un programa larguísimo, hicimos muchos. En uno de esos programas me habló el presidente Mel Zelaya, que en ese tiempo ya había dejado de ser presidente, ¿verdad? Y prácticamente me dio esperanzas de que eso sí iba a ser algún día. Sigue esperando. Estamos en el 2022 y la encuesta nacional de autismo no se hace Aún no todavía. se realiza. Sí. Qué La triste. otra esperanza de una ley. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas leyes no se aprueban porque hay que cambiar todo el mecanismo de la previsión social, las pensiones, los apoyos. ¿Qué descubrí yo en mi investigación? Que hay que hablar de las realidades económicas y de los padres y madres de estos niños. Óigame bien, 8 de 10, uno de los dos tuvo que dejar de trabajar para cuidar al Para niño poder- con autismo. Es delicado, 8 de sí. 10. Sí, y cuando solo se tiene la mitad del ingreso familiar, es cuando más hay que gastar en todo lo que hay que invertir en los tratamientos del niño. Sí. Entonces, la situación económica de un par de padres de un chico con autismo es crítica, Sí, es crítico. ¿verdad? Ujú. Wow. Es crítica. Entonces, aquí es cuando el mundo decente, como le llamo yo, el mundo del bienestar, tiene el sistema de previsión social que sale al encuentro de estas personas. Para eso pagamos impuestos, Sí, correcto. ¿verdad? Por eso no lo quieren hacer. Ah, bueno. Vea usted cómo está nuestro sistema de previsión, con un sistema Bismarck más arcaico que la pera, ¿verdad? Y hay que cambiar muchas cosas. Se necesita de la voluntad política. Se necesita que los líderes de todo el gobierno quieran hacerlo, porque Sí. esto no va a salir espontáneamente. Entonces, yo todavía tengo fuerza, todavía me queda juventud, energía, y sigo haciendo ciencia, sigo investigando, sigo atendiendo niños con autismo todos los días. Increíblemente, atiendo más niños con autismo del exterior que de acá. Wow. Pediatras me llaman y me hacen consultas.
de Estados Unidos, de España, de Perú, de Brasil. Patricia, tenemos un niño así, hagamos esto y lo otro. Y digo, ¿cómo quisiera? Y ellos están en sus gobiernos, ¿verdad? Ujú. Y los que yo le digo lo hacen en sus propuestas en las instituciones de gobierno donde ellos trabajan. Sí, hombre, y Y yo aquí, quisiera hacer esas cosas aquí. acá, sí. Mire, si usted me pregunta, yo tengo dos cosas que yo podría morir tranquila y decir, cumplí mi misión en esta vida. Ajá. Ujú. Y una de ellas es dejar montado el Instituto Nacional del Autismo y cambiar este sistema de previsión, hacer estos estudios de la Encuesta Nacional de Autismo y abrir un mundo de posibilidades para estos niños, para estas familias con autismo, más allá de una asociación de padres, sino que dentro del punto de vista científico, de la atención integral. Que reciban la ayuda que Mire, necesitan. Honduras merece un lugar donde un niño con autismo que esté en Yamaranguila, el otro que está en La Mosquitia, el otro que está en Tela o el que está aquí en Tegucigalpa, llegue a un lugar y ahí está el neurólogo, ahí está el psiquiatra, ahí están los psicólogos, los terapeutas, una estrella de atención, que así se llama, la atención que recibe una persona con autismo, que tenga la escuela para padres, que tenga un lugar donde preparamos a los padres para darles la noticia, porque decirle a un padre, tu hijo tiene autismo, Es no fuerte. se le No quita es- mañana, es sí. para toda la vida. Es para Sí. toda la vida. No Y una es decirle, noticia. vas a tener una paternidad difícil, ¿verdad? Y entonces no, ¿qué es lo que hacen los profesionales acá? Que eso es otra de las quejas que los padres, una vez un señor se puso a llorar en mi consultorio y no habíamos platicado, se sentó y cuando yo lo recibí se puso a llorar. Dije, bueno, yo lo dejé llorar, lloró como 20 minutos seguidos, sin decirme nada. Y después me dijo, discúlpeme, me dice. No se preocupe, señor, me dice. Es que es la primera persona que me quiere escuchar, me dice. ¿Sabe usted cuánto he buscado yo esto? Me dice, y no lo he encontrado. Sí. Y le digo, Wow. no tengo idea, Qué pero cuénteme. Yo no tengo idea de lo que ha pasado a usted, pero cuénteme. Y me empieza a contar la peor forma, una psiquiatra. Y le dice, vení para acá. Oh, esa es la atención pública de nuestro país. Sí. ¿no? Vení para acá. Mejor vas teniendo otros hijos porque este ya no te sirvió porque tiene autismo. No puede ser. Y eso no se cura, eso es de por vida y se te quedó así. Y me estás contando, aquí dice la historia clínica, me estás contando que solo tenés un hijo, mejor vas teniendo otro. Wow. Sí, no tienen tacto. Pero qué Y el clase de señor- profesional es ese también. Mire, me voy a ahorrar porque Sí. no me quiero echar en contra de la gente, pero ese es el común denominador. Sí. Son Sí. brutos para decir la noticia, pero también los disculpo. Yo en mi consultorio les puedo dedicar 45 minutos, una hora, y si necesita 2 horas, 2 horas. Ujú. Puedo tener una reunión Zoom. Por ejemplo, ahorita con la pandemia he tenido que cambiar la modalidad de atención a la atención virtual. Ujú. Con los padres y observar al niño y yo manejo mi agenda. Pero ¿qué Pero en la salud pública. ¿Qué sucede? Tiene que ver 10, 12 pacientes Sí. en una jornada de 6 horas. Y el profesional, aunque quiera tener tacto, no puede a veces. Le tiene que tirar el diagnóstico de un solo. Porque No, pero eso se entiende, tirárselo. Sí, una cosa Ahora. es- Pero una cosa, Profesional. decirle, Correcto. exacto. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Porque ellos son organicistas. Nosotros nos ocupamos de la psiquis. Sí tratamos las cosas con tacto, ¿verdad? Ajá. Y yo les digo la verdad. Su hijo, y le doy el código, y le digo, su hijo tiene 299.00, trastorno del espectro autista. Con estas especificaciones diagnósticas, con posible discapacidad acompañante, con lenguaje en déficit acompañante, en un nivel de lenguaje tal, ¿verdad? Sí. Sí. Grado 2. Sería la manera Es correcta. muy Grado diferente. 2. Y entonces yo dejo que el padre me diga, ¿qué significa esto? Que haga todas las licenciada? preguntas que tiene que hacer. Ajá. Ajá. Entonces le digo, esto significa esto y esto. ¿Y qué podemos hacer? Comencemos con esto, Ujú. ¿verdad? No va a ser fácil, pero Sí, y me dice, licenciada, ¿esto es para toda la vida? Así es, porque Ujú. yo no le puedo cambiar cómo está constituida su corteza cerebral.
No le puedo cambiar la corteza cerebral, pero sí podemos hacer que otras células compensen esas funciones, que desarrollen nuevas redes neuronales, y de pronto nos puede sorprender lo que este chico puede lograr. Y que es la realidad, no estoy diciendo mentira, es la verdad. Mire, yo sé que el tiempo ya se nos está terminando, pero quiero decirle que en el mundo hay personajes famosos con autismo de intenso éxito y que tienen familias, tienen esposa, hijos, negocios, y no solo afuera. Por ejemplo, en Honduras. ¿Quién va a dudar que el mejor caricaturista que ha tenido Honduras a nivel internacional y que sigue dando de hablar y que ha publicado en los mejores medios televisivos de prensa del mundo, Alan McDonald, tiene autismo? ¿De veras? Autosuficiente, productivo, un artista reconocido. Sí. Bueno, la gente solo dice Steve Jobs de Estados Unidos, ¿verdad? No, nosotros tenemos nuestros personajes locales que han triunfado con autismo. Sí. Usted, por ejemplo, hay profesiones que le llaman la atención. Va a encontrarlos muchos en la plástica, en lo que son las ciencias de la computación, la tecnología. Cosas bien como metódicas, ¿verdad? Como que tienen bastante orden. Son excelentes en la economía, en las finanzas, ¿verdad? Otros son intensamente creativos, tienen un poder, memoria idética, ¿verdad? Entonces miran acá, por ejemplo, para los temas forenses, miran aquí, miran allá y dicen, aquí hace falta eso tienen que buscar en el asesino. Y ya miles de técnicos han pasado meses y no lo habían no lo encontraban. Observar. Sí, entonces, miren lo que otros no pueden saben, ver. algunos son expertos increíblemente. Por ejemplo, me dice uno, acabo de decir uno incorrecto, me decía. Sí, dijiste algo incorrecto. No debí decir que la señora que está en la sala de espera tiene bigote, ¿verdad? No, le digo, no debe usted decir eso en voz alta, porque molestaste y incomodaste a la señora. Me dice, siempre, aunque me expliques, dice, me va a quedar la incógnita. ¿Por qué puedo desarrollar una ecuación y estoy desarrollando una teoría física, pero no puedo comprender qué es correcto y qué no es correcto socialmente? Wow, pero qué capacidad de brillante. Le estoy contando que este es un chico que ahorita está en Francia desarrollando una teoría física, ¿verdad? Que ella tiene 23 años. Wow. Sí. Cuando yo lo conocí de 11 meses, ¿verdad? Que andaba corriendo, pero eléctrico por toda la casa, no pronunciaba una sola palabra, no se podía estar sentado, pegaba de mordidas y una sola palabra no pronunciaba y no paraba todo el día, ¿verdad? Entonces lo diagnostiqué prácticamente al año, porque me estuve al año y meses, porque me estuve como 3-4 meses evaluándolo hasta poder dar el diagnóstico, que esa es otra cosa que yo no comprendo, cómo profesionales en 5 minutos pueden decirle a los padres, tu hijo tiene autismo, así solo porque es inquieto. Sí, ¿verdad? No. Requiere mucha observación, ¿verdad? Que un clínico se siente con unos padres y le diga es posible, tiene que haber tenido una entrevista clínica muy larga, tiene que haber aplicado pruebas a los padres de todo tipo. Y algo interesante que a mí me molesta a veces cómo engañan a los padres: ninguna evaluación de un paciente con autismo es igual a otra. Así. Y las pruebas que tú eliges después de que haces la entrevista inicial son tan diferentes de un niño con otro, nunca son las mismas pruebas. Y cuando a mí me vienen estas evaluaciones de distinto tipo de profesional que dicen que son los expertos del autismo, solo el hecho de tirarle la misma batería de pruebas a todos por igual, cuando estamos hablando de que es un espectro y que ningún niño con autismo es igual a otro, solo en eso me dice que no son tan competentes como se anuncian, ¿verdad? Sí, claro. Entonces hay demasiado que hablar en este tema del autismo. Pero sí quiero, en este 30 de septiembre, quiero dejar este mensaje. No es una condena tener un trastorno del neurodesarrollo. Su hijo puede triunfar, puede educarse, puede lograr las cosas, pero con su consistencia, con su apoyo a través del tiempo, la
mejor probabilidad de éxito para un neurodesarrollo atípico es unos padres que nunca se rinden. Nunca se rinden. Sí. Una sociedad que acoge lo diferente desde el punto de vista legislativo. Es que hay que educar a todos. Correcto. Por eso el trabajo de ustedes es tan valioso, porque estos programas concientizan y educan a la población. Una madre, un padre que escuche este podcast dice, esto es lo que tiene mi hijo, ¿verdad? Y inicia el camino del diagnóstico y ese niño va a tener una mejor vida. Una mejor vida. Y los padres también. Y los padres, toda una todos. sociedad. Imagínese usted que Alan McDonald no se hubiera desarrollado, ¿de qué nos hubiéramos perdido? De esas hermosas caricaturas, de ese, porque Alan es sociólogo, no solamente hace caricaturas, de un análisis sociológico a través de la caricatura de la realidad de Honduras, nos hubiéramos privado de tanto. Sí. Nos hubiéramos privado de Pablo Picasso y el cubismo. Nos hubiéramos privado y de tantos, por ejemplo, Nikola Tesla, de todos los inventos y las modificaciones de la energía, del manejo de la energía. Nos hubiéramos perdido la computadora portátil que desarrolló Apple, idea de Steve Jobs. Pero dicen que los más brillantes son tienen autismo. Claro. O por ejemplo, en España hay un chico con autismo que solo mira 3 segundos un dibujo y lo puede reproducir a escala, a cualquier escala, con una exactitud espasmosa. Y su trabajo es hacer murales gigantescos. Ve una fotito y lo hace un mural. Yo he visto algo así parecido aquí. Miles de euros. Pero hay un hondureño, creo que hace eso mismo, que hemos querido entrevistarlo, pero no hemos podido concretar, pero creo que hay uno parecido que hace murales enormes y creo que también tiene autismo. Hay algunos que no les gusta la interacción persona a persona, pero si usted le propone la vía virtual, probablemente va a acceder. ¿Verdad? Puede ser. Tiene una alternativa. Entonces, como les digo, no hay cura mágica para el autismo, no se dejen engañar por los estafadores del autismo, que andan vendiendo hipocloritos derivados de cloro, que si lo toma el niño le deshace el intestino y mágicamente le va a curar el autismo. Falso. No acepten que le internen a su hijo 3 semanas, que le van a poner sueros y le van a cobrar $500,000 de lempiras, y cuando sale su niño, usted se quedó sin $500,000 de lempiras, endeudado para toda la vida, y su niño sigue teniendo autismo. Lleve al niño. El diagnóstico precoz es el inicio del camino del éxito con personas con autismo. Las personas con autismo son personas, tienen derechos y necesitamos avanzar en Honduras. ¿A dónde podría acercarse alguien que cree que lo que... Bueno, mire, si tiene recurso económico, busque un psicólogo clínico, ¿verdad? Infantil. Son las personas más formadas para poder realizar el diagnóstico clínico del autismo. Número 2, si no tiene recursos económicos, puede acudir a la Asociación de Apoyo al Autismo, que es APOAUTIS, puede acudir a Manos Solidarias, puede ocurrir a Arca de Esperanza. Hay muchas organizaciones que, si bien no son expertas en el autismo, tienen propuestas para orientar a los niños. Sí. Hipoterapia, por ejemplo, equinoterapia, delfinoterapia, otras opciones no clásicas de atención que le vienen muy bien a estos niños con autismo, y que, como les digo, no hay un solo lugar donde esté todo lo que un niño con autismo necesita, pero tenemos algunas opciones que por desgracia ninguna es del Estado. O sea, el Estado tiene en el olvido a las personas con autismo. Son propuestas de señores y señoras valientes que se unieron para hacer asociaciones, agrupaciones, fundaciones, ¿verdad? Por ejemplo, APOAUTIS ha crecido, ya tiene sucursal en Copán, en Olancho, en Progreso, ¿verdad? Van estableciendo convenios para ir haciendo propuestas en otros sitios. Por ejemplo, tenemos Catleya, tenemos ya distintas organizaciones en distintas partes del país. En Comayagua está el CRIC Comayagua, que le voy a decir que es una excelente propuesta de educación especial
donde sí trabajan la cuestión de la terapia sensorial, la terapia motora, la estimulación para algunos niños con autismo, en el CRIC en Comayagua. Y entonces, pero un verdadero centro con autismo no hay. Okay. Entonces, señores, no se desalienten si tienen un hijo con autismo, una hija con autismo. Hay que trabajar. Y nuestra complexión cerebral tiene una capacidad admirable, se llama la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es tan bondadosa que es la que podría generar los cambios y las adaptaciones en los niños con autismo que el día de mañana nos pueden sorprender. Así es. Perfecto. Bueno, con eso podemos terminar. Muy buen mensaje. Sí, hoy rompimos récord con nuestra duración de podcast. Muchas gracias. Creo que podríamos seguir mucho tiempo aquí platicando, pero sí, el tiempo pues se nos fue. Pero muchas gracias, Patricia, por darnos este espacio de platicar del autismo, que es un tema general, a veces hasta tabú, porque hasta pena a los padres puede decir que tienen estos niños, un hijo con autismo. Entonces, gracias, le agradecemos por habernos dado este espacio, y gracias también al Colegio de Psicólogos por habernos prestado el salón. Sí. No, gracias a ustedes por su interés, por ayudar a concienciar y por hablar de autismo en el Día Nacional del Autismo. Muchas gracias, Henry, Nikki. Como siempre, tan agradable estar con ustedes. Sí, igualmente, un gusto. Sí, la verdad es que sí, muy agradable, muy educativo en realidad. Creo que nos aclaró muchas dudas y bueno, y las personas que logren ver este podcast, pues creo que aclararon muchas cosas. Sí, todos. Y hay muchas opciones, muestra las opciones donde pueden recibir atención y de la forma en que pueden tratar este tema. Entonces, sí. Gracias, Patricia, y gracias a todos los que vieron o escucharon este podcast. Suscríbanse, denle like, comenten si tenían alguna duda que hacerle o que tenían que hacerle y la resolvieron en este podcast. Suscríbanse en YouTube como Dar Creativo Podcast y en todas nuestras redes sociales. Sí, y como le dijo Nikki, pues traten de dejarnos ahí sus comentarios. Ahí está la caja de comentarios. Cuéntenos qué les pareció. Podemos hablar otro tema luego con sí, Patricia, ¿verdad? Porque sí son temas muy interesantes en los cuales pues todos aprendemos. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Suscríbanse y nos veremos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Gracias, Muchas gracias, Pati. Gracias, gracias, Nikki. Saludos.